Hola, bienvenido a este tercer video de tu curso de inglés donde aprenderemos a decir cómo estamos, quiénes somos o dónde estamos en inglés utilizando uno de los verbos más importantes del idioma, el verbo to be. Para eso primero debemos hablar sobre los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Los pronombres personales son aquellos que se encargan de sustituir al sujeto en una oración. Veamos cuáles son en español y su traducción en inglés. El pronombre yo en inglés es I. Tú en inglés es you. Él en inglés es he. Ella en inglés es she. Eso en inglés es it. Y es el pronombre que utilizamos para referirnos a animales, lugares o cosas. Nosotros o nosotras en inglés se dice we. Ustedes en inglés es you. Ellos o ellas en inglés se dice they. Vale la pena que desde ahora nos tomemos un breve tiempo para aprender cómo se pronuncian los pronombres personales en inglés, pues son muy importantes y los ocuparás prácticamente en todo. Para que sea más sencillo para ti y vayas teniendo confianza al hablar en inglés en voz alta, te daremos la transcripción fonética en color naranja de cómo se pronuncian ciertas palabras con sonidos que ya conoces en español, aunque debes tener en cuenta que hay sonidos en inglés que no existen en español. Repite en voz alta. I. You. He. She. It. We. You. They. Ahora que ya sabemos cuáles son los pronombres personales en inglés, es momento de pasar al tema principal del video, el verbo to be en presente. El verbo to be significa ser o estar. En este video aprenderás a utilizarlo en presente para expresar quién eres, cómo estás y dónde estás. El verbo to be en presente simple tiene tres formas: am, are, is. Utilizamos el pronombre I junto con la forma am del verbo to be para decir yo soy o yo estoy. Con los pronombres you, we, they, utilizamos la forma are. De manera que you are significa tú eres o tú estás. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. They are significa ellos son o ellos están. Por último, con los pronombres he, she, it, utilizamos la forma is para decir he is, que significa él es o él está. She is, que significa ella es o ella está. It is, que significa eso es o eso está. Ahora que ya sabemos las conjugaciones del verbo to be en presente simple, veamos algunos de sus principales usos. Usamos el verbo to be para muchas cosas, así que su significado depende del contexto en el que te encuentres. Veamos los tres principales significados. Lo podemos utilizar para decir quiénes somos. Por ejemplo, I am a doctor. Yo soy doctora. She is a student. Ella es una estudiante. He is a boy. Él es un chico. It is a laptop. Es una laptop. They are children. Ellos son niños. También los solemos usar para describir cómo nos sentimos o nuestro estado actual. Por ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz. They are married.
Ellos están casados. He is tired. Él está cansado. Otro de los principales usos que le damos al verbo to be es para decir dónde estamos. Por ejemplo, we are at school. Nosotros estamos en la escuela. He is in Paris. Él está en París. ¿Y cómo sabes cuándo significa ser y cuándo estar? Bueno, pues depende del contexto. Por ejemplo, si tienes la oración, She is in Paris. La traducción sería, ella es en París. O, ella está en París. Exacto, la traducción correcta es ella está en París. O por ejemplo, si tienes la oración, You are a doctor. Significa, ¿tú eres un doctor? O, tú estás doctor. La traducción correcta sería tú eres un doctor. Toma en cuenta que incluso habrá oraciones en inglés donde el verbo to be puede tener ambos significados y la traducción al español sigue siendo correcta. Por ejemplo, podemos decir que I am happy significa tanto yo soy feliz como yo estoy feliz. Ya que aprendimos el significado del verbo to be y los usos que podemos darle, aprendamos cómo formular las oraciones en afirmativo. La estructura básica para formular una oración en afirmativo es muy sencilla. Solo necesitamos el sujeto, la forma del verbo to be correcta para ese sujeto y el complemento, que puede ser un adjetivo o un sustantivo. Por ejemplo, si tú quisieras decir, yo soy alto en inglés, siguiendo la estructura que acabamos de ver, debes mencionar primero al sujeto de la oración, que en este caso es yo, que como vimos al inicio del video en inglés es el pronombre personal I. Después debe ir la forma del verbo to be que acompaña a este pronombre, es decir, am. Y por último el complemento, que en este caso es el adjetivo alto, que en inglés es tall. Así que la traducción final sería I am tall. Si ahora quisiéramos decir Sara está bien, debemos identificar al sujeto de esta oración, que es Sara, al cual lo acompaña el verbo to be en su forma is, pues estamos hablando de ella, es decir, de she. Por eso, la traducción final sería She is fine. Veamos otro ejemplo. Traduzcamos la oración. Es un gato. Como nuestro sujeto es un animal, debemos empezar la oración con el pronombre it, que como recordarás es el pronombre que utilizamos para hablar de cosas, animales o lugares en inglés. Y como al pronombre it lo acompaña el verbo to be en su forma is, la traducción de esta oración sería It is a cat. Pero, ¿y si quisieras decir ellos son gatos? Bueno, pues tienes que saber que el plural de it es they. Así que cuando quieras hablar de varios animales, lugares o cosas, debes utilizar el pronombre they. They are cats. Ahora veamos la estructura para formular una oración negativa con el verbo to be. Formular oraciones en negativo también es muy fácil, pues a la estructura de la oración afirmativa solo debemos agregarle un not después del verbo to be y antes del complemento. Así que si quisieras decir yo no soy alto, tendrías que decir I am not tall. O por ejemplo, para decir tú no estás triste, diríamos You are not sad. Y si ahora quisiéramos decir ustedes no son mis amigos, tendríamos que decir You are not my friends.
Ahora solo hace falta ver cómo hacer preguntas con el verbo to be. La estructura cambia un poco para hacer preguntas, pero igual es muy sencillo. Solo tienes que poner el verbo to be antes del sujeto. Recuerda que para formular oraciones afirmativas el sujeto va primero y después el verbo to be, pero para hacer preguntas no olvides invertir el orden poniendo primero el verbo to be y después al sujeto. Para hacer preguntas en inglés con el verbo to be es como si para preguntarle a alguien en español si está bien, le dijeras, ¿estás tú bien? ¿Are you fine? Veamos otro ejemplo. Traduzcamos la oración. ¿Estamos en casa? Como hablamos de nosotros, el sujeto de esta oración es we. A este pronombre lo acompaña la forma del verbo to be, are. Siendo una pregunta, la estructura nos dice que debemos poner primero el verbo to be, después al sujeto y por último al complemento. Así que la traducción al inglés sería Are we at home? Un último ejemplo. Traduzcamos la pregunta. ¿Él es tu hermano? Primero colocamos la forma is del verbo to be, pues es la forma que acompaña al sujeto, el que es he en inglés, seguido del complemento. Así que la traducción final sería Is he your brother? Hora de practicar. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo to be. They are dogs. Son perros. We are friends. Somos amigos. He is a boy. Él es un chico. I am Carlos. Soy Carlos. Is it a cupcake? Es un cupcake. She is at school. Ella está en la escuela. I am a man. Yo soy un hombre. You are not at home. Tú no estás en casa. She is not my girlfriend. Ella no es mi novia. Are they friends? ¿Son amigas? They are not my dogs. No son mis perros. Ahora pausa el video e intenta traducir las siguientes oraciones. You are not a cat. They are cookies. It is a book.
It is not a chair. He is not happy. Am I a girl? Are they doctors? Are they coins? Por último, conoce uno de los errores comunes para que no los cometas. Uno de los errores comunes es omitir el sujeto de una oración en inglés. A diferencia del español en el que se pueden omitir el sujeto en las oraciones, en inglés siempre debe ponerse el sujeto, si no la oración no tiene sentido. Por ejemplo, en español podemos decir tanto yo estoy feliz como estoy feliz. Ambas oraciones significan lo mismo y las entendemos por igual. Sin embargo, en inglés, si en lugar de decir I am happy, dices am happy, sin decir el sujeto, no te van a entender porque no tiene sentido. Hoy aprendimos que los pronombres personales en inglés son I, you, he, she, it, we, you, they. El verbo to be significa ser o estar. Sus formas son am, are, is. Al pronombre I lo acompaña am. A los pronombres he, she, it los acompaña is. Y a los pronombres you, we, they los acompaña are. Entre sus principales usos está describir personas, lugares o cosas. Lo usamos para decir quién eres, describir cómo te sientes o tu estado. Puedes usarlo en afirmaciones, negaciones y preguntas. Felicítate, acabas de dar un gran paso para aprender inglés. No olvides suscribirte y darle like a este video si te gustó y quieres seguir con tu curso de inglés.